Bueno, ¿cómo están todos? El día de hoy quiero empezar con lo que es energía, pero ya hablando de cuerpos rígidos. Bueno, obviamente la materia en sí trata de cuerpos rígidos, pero bueno, ya que ayer vimos unos ejercicios un poco complicados de cinética, quiero hoy día darles unos ejercicios, bueno, que pueden estar sencillitos de energía. Ya la próxima semana sería la última que daría clases, así que ahí podríamos hacer unos ejercicios más complicados de energía y si es posible de cantidad de movimiento. La verdad es que nunca han tomado, si no me recuerdo, pero por si acaso yo les voy a dar también. Y ya terminaríamos literalmente todo el sílabus del curso. Pero bueno, esta clase de aquí creo que es de las más sencillitas porque el tema tiene mucho que ver con lo que ya se ha visto en la materia básica de física. No sé si hayan visto física mecánica o física uno, como sea que lo hayan llamado, pero realmente la parte de energía viene a ser lo mismo, solo que ahora es en cuerpos rígidos, pero realmente la lógica es muy parecida, muy parecida. Y si simplemente entienden la diferencia entre lo que antes era partícula y lo que ahora es cuerpos rígidos, pues les va a resultar muy sencillo. Por ejemplo, antes teníamos, por ejemplo, valga la redundancia, no sé por qué repito por ejemplo, pero bueno, aquí tenemos una partícula, ¿verdad? En el primer escenario y en el segundo escenario teníamos la partícula por acá abajo, ¿ya? Entonces ustedes saben que va a haber una energía potencial debido a la altura, ¿verdad? A esta altura de aquí, que está representado como la masa por la gravedad por la altura. Esto es una energía potencial que siempre va a cambiar siempre que la partícula se mueva de posición. Pero por ejemplo con este ejercicio que está aquí, ¿qué pasa si esa barra que al principio la teníamos así totalmente horizontal? ¿Qué pasa si ahora pasa a estar totalmente vertical? ¿Ya? Realmente aquí lo que se toma en cuenta más que el objeto en sí es el centro de gravedad. Si se dan cuenta, el centro de gravedad se movió. Por lo tanto, al principio, si tomamos como referencia este plano de aquí, este eje, al principio no va a tener energía potencial debido a la gravedad, pero en el punto siguiente sí va a tener. Ya, esto es algo muy importante. Y creo que con este ejemplo se puede entender cuál es la principal diferencia. Ahora, otra diferencia más es que si se dan cuenta, este cuerpo puede rotar. Porque, bueno, literalmente no se desplazó, simplemente rotó debido a una velocidad angular. ¿Eso qué significa? Significa que aparte de la típica energía cinética, que era de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, también le puede acompañar la de un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Es decir, ahora tenemos dos componentes que forman la energía cinética. Ya, y eso es entre lo más importante, la gran diferencia. De ahí seguimos teniendo cuando hay un resorte de un medio de kx al cuadrado. Y obviamente la fuerza por distancia y la de momento por desplazamiento angular. Ya son cosas que ya hemos visto antes. Así que bueno, voy a borrar. Creo que ya más o menos tienen intuición de qué es lo que se debe hacer. Realmente, como digo, no es tan complicado este tipo de ejercicios. Creo que siempre va uno al examen de energía. Y no suelen poner uno tan complicado. Tengo entendido que este segundo parcial sí va a haber examen. Así que creo que sí les va a evaluar todos los temas. Pero bueno, pregúntenle al profesor con todo porque no me ha hablado. En fin, tenemos este ejercicio que dice que una barra delgada de longitud L y peso W se articula en uno de sus extremos como se muestra en la figura. Se suelta desde el reposo en una posición horizontal y oscila libremente. Determina la velocidad angular de la barra cuando pasa por la posición vertical y determina la reacción correspondiente en el pivote. Bueno, según lo que dice el problema,
nos piden la barra que al principio está totalmente horizontal, pero en la posición 2 nos dice que viene a estar totalmente vertical. Bueno, ya que esto lo hice antes, voy a poner el plano de referencia donde está la altura, ¿verdad? Y esta sería la primera foto que tomamos, esta sería la segunda foto que tomamos, donde en ambos estados debería mantenerse la misma energía. ¿Ok? Entonces, ¿qué energías tenemos en el primer punto y qué energías tenemos en el segundo punto? Algo importante aquí, bueno, hagamos algo mejor. Para que se entienda un poquito mejor, voy a mover este plano de referencia. Para que hayan energías en ambos extremos. En realidad es lo mismo, solo que para tener de un lado algo y tener del otro lado algo. Y se ve un poquito más bonito ya. Ya, entonces si ponemos por ejemplo nuestra referencia aquí, en el centro de gravedad de la figura número 2, de la foto número 2, entonces aquí vamos a tener una altura, ¿verdad? Porque el centro de gravedad actúa en este punto. Ya, entonces, en uno, ¿qué energías tenemos? Tenemos la energía potencial debido a la gravedad, que está dada por mgh, ¿verdad? Eso por el lado izquierdo. Por el lado derecho, ¿qué energías tenemos? Vamos a volver a leer el problema y nos dice que se suelta desde el reposo en una posición horizontal y oscila libremente. Es decir, en este punto 1, si se suelta desde el reposo, significa que al principio no hay nada de energía cinética, no hay ni velocidad lineal, ni velocidad angular, ni nada por el estilo. Pero si se dan cuenta, en el literal A nos pide determinar la velocidad angular de la barra cuando pasa por una posición vertical. ¿Qué significa eso? Que en este punto de aquí, en el punto 2, sí vamos a tener velocidades. ¿Ya? Ya no vamos a tener la energía potencial de la gravedad porque el plano de referencia lo tenemos aquí en el centro. Así que no la calculamos por eso. Entonces, ¿se acuerdan de las fórmulas de la energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Ya? Ahora, ¿esta velocidad cuál es? Es la velocidad del centro de gravedad, de este punto de aquí. Y ahora, ¿qué tenemos? Vamos a ver qué datos tenemos y qué datos no tenemos. L es un dato que sí tenemos, la longitud de la barra, y esto nos sirve para calcular la inercia, ¿verdad? Que viene a estar dada por un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado. Ya eso lo podemos reemplazar aquí, ya lo reemplazaremos luego. Ya, la altura, ¿cuánto es esta altura? Que como el centro de gravedad está en el centro de la figura, pues esta altura viene a ser L medios, ¿verdad? Porque es la mitad, no hay nada, no hay ningún truco ahí. Entonces vamos poniendo ahí el L medios. Y como no tenemos datos, pues vamos a trabajar con letras. O con símbolos, mejor dicho, no con variables. Y aquí, algo muy importante. Tenemos la velocidad en g, ¿verdad? De g. Y me dicen, no, nunca nos la dan. Pues realmente la podemos sacar, ¿saben cómo? Usando las típicas fórmulas de cinemática. Si aquí tenemos una velocidad angular que va en este sentido, la velocidad en este punto, ¿cuál sería? Acuérdense que la velocidad lineal en un punto es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces aquí sería la velocidad angular que estamos buscando por... ¿Cuánto sería el radio?
Obviamente lo calculamos con respecto a este punto, que en este punto su velocidad es cero, ¿verdad? Por lo tanto, ese sería como el centro instantáneo de rotación. Por lo tanto, desde aquí hasta acá, ¿cuánto hay? L medios. Entonces, el radio R sería L medios. ¿Ya? Realmente pueden deducirlo, pero creo que como se los explico ahorita, pueden hacerlo para cualquier objeto. Porque ahí está, en vez de buscar como que, bueno, voy a coger la mitad porque sí, ya saben que estamos implícitamente usando las fórmulas de cinemática, donde aquí va a haber un centro instantáneo de rotación, porque aquí justo en este punto su velocidad es cero, entonces aquí va a tener una velocidad lineal que va a depender de la velocidad angular y de la distancia entre este punto y este punto. En fin, esto está elevado al cuadrado, casi me olvido, más un medio de la inercia. ¿Cuánto es la inercia? Un doceavo de la masa por L al cuadrado. Y todo esto por W al cuadrado. Ya, ¿qué podemos hacer? Podemos simplificar las masas, ¿verdad? Las podemos eliminar por completo. ¿Y qué más podemos hacer? Podemos intentar sumar todo eso. G por L medios es igual a ver, aquí tendríamos, voy a separar esto sería W al cuadrado, L al cuadrado, sobre 4. Un medio, si se dan cuenta, tenemos las mismas unidades, L al cuadrado y W al cuadrado, por lo tanto las podemos sumar. Un medio por un cuarto más un medio por un doceavo, esto me da un sexto de L al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Ya, entonces podemos despejar la velocidad angular al cuadrado, que esto es igual, 6 pasa al otro lado, pasa con 3, lo que se simplifica con el 2, la gravedad sigue ahí, L al cuadrado pasa abajo, se simplifica con esta L al cuadrado, entonces se queda para abajo el L, y esto está al cuadrado, quitamos el cuadrado y lo ponemos aquí con la regla. Ya, esto simplemente es pura matemática básica, no deberían tener problemas ahí. Y esto sería la velocidad angular, justo en el punto 2. No está totalmente vertical, pero también nos piden la reacción correspondiente en el pivote. Bueno, realmente creo que aquí termina la parte de energía. De aquí creo que esta parte ya viene a ser algo más de cinética. Pero bueno, a lo mejor siempre les combinan las cosas, como ya vimos en cinética que también les ponían cinemática. Bueno, siempre se va a terminar todo relacionando. Pero aquí ya sería algo sencillito, ¿verdad? Aquí tenemos el peso. Aquí vamos a tener una aceleración normal. ¿Se recuerdan de eso? ¿Ya? Aquí vamos a tener las reacciones en Y y en X. Una X y a Y. ¿Ya? Y si recuerdan, tenemos una aceleración normal. ¿Por qué? Porque existía una velocidad angular. La aceleración normal depende siempre de una velocidad angular. Por lo tanto, si existe una, siempre va a haber una aceleración normal. Nunca se olviden de eso. Ya, entonces sería, esta velocidad angular al cuadrado sería 3g sobre L. Se elimina la raíz, ¿verdad? ¿Y cuánto sería el radio? Sería L medios. Se elimina esta LL que queda 3g sobre 2. ¿Ya? Y ahora la parte más importante es hacer sumatoria de fuerza. Aquí es el peso. Bueno, el peso pero es el peso. Ahora, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 porque no hay nada. No hay ninguna aceleración, así que a X viene a ser 0 porque tampoco no hay ni fuerzas ni aceleraciones. 0. Pero en Y, ya la cosa es más bonita. Porque sí hay más cosas, ¿verdad? Tenemos AY para arriba. Tenemos menos W que va para abajo.
Y esto va a ser igual a la masa de la barra, obviamente, por la aceleración normal. Que como está hacia arriba es positivo, obviamente. ¿Ya? Entonces sería AY menos, bueno, igual a la masa por la aceleración normal que está dada por 3G medios. Y más el peso de la barra, que si no me recuerdo si nos lo dieron, ¿verdad? Peso W, sí lo tenemos. Y eso sería todo. Prácticamente. Bueno, mg, la masa por gravedad, que es el peso, entonces sería 3 medios W más W. Porque masa por gravedad, que es el peso, entonces sería 2, 3 más 2, 5 medios de W. Y ya tendríamos la reacción. En X tendría 0 y en Y es ese valor que tenemos ahí. Listo. En el literal B nos dice que resuelva para la masa 1.8 libras y la longitud 3 pies. Bueno, solo sería reemplazar aquí por el 32.2, estamos en pies, recuerden. El L sobre 3 y aquí el W que ya nos lo dan, que es de 1.8 libras, y ya resolverían por completo ese ejercicio. Y eso sería todo. Si se dan cuenta, no es nada tan complicado y tampoco suelen tomar ejercicios demasiado complicados, así que no anden rebuscando cosas. Voy aquí al otro ejercicio que tenía preparado. Este puede ser un poquito más, no complicado, pero sí tedioso. Vamos a ver cuánto tiempo nos toma. Si se dan cuenta, es muy parecido al que hicimos antes pero en cinética. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Aquí si se dan cuenta, más que al momento de hacer cinética, de ver la energía cinética, perdón, nos vamos a dar cuenta de que solo vamos a tener velocidades 100% angulares. Esto obviamente porque estamos hablando de engranes. Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer. Cada uno de los engranes A y B tiene una masa de 2.4 kilogramos y un radio de giro de 60 milímetros, mientras que el engrane C tiene una masa de 12 kilogramos y un radio de giro de 100. Bueno, ya comenzamos otra vez con... Vamos a ir calculando todo de una vez porque hay demasiados datos. Entonces nos dice que es de 12 kilogramos. Por cierto, la inercia en este tipo de figuras irregulares donde nos dan el radio de giro es la masa por el radio de giro al cuadrado. Ya siempre lo he repetido, pero bueno, lo vamos a seguir teniendo en cuenta. Por 0.15 al cuadrado sería, ¿verdad? Creo que me da eso. Ajá. Entonces, tenemos la inercia en C. Supongo que la inercia en A también va a ser igual a la inercia en B, como es como en este tipo de ejercicios. A ver, la masa es de 2.4, perdón. Y el radio de giro es de 0. No, el radio de giro no lo deben dar, 0.06. .64, perdón, 8.64. Estoy ciego. Por 10 a la menos 3. Ya le sacamos los datos. Déjame ver qué más podemos sacar aquí. Se aplica un par de magnitud constante de 10 en el engrane, bla, bla, bla. Determina el número de revoluciones del engrane C que se requieren para que su velocidad angular aumente de 100 a 450 RPM. Oh, ya. Entonces, explicando un poquito el problema, tenemos que inicialmente ya no partimos del reposo, perdón, sino que tenemos
una velocidad de 100 RPM en el engrane C, ¿verdad? Ahora, si se acuerdan el ejercicio que vimos en cinética, recuerden que yo les dije que los engranes, siempre que tengan un punto de contacto, van a estar relacionados. En este caso, ¿qué podemos relacionar? Podemos relacionar, por ejemplo, su velocidad angular. Si este engrane se mueve a una determinada velocidad angular, entonces los demás engranes se van a mover dependiendo a la velocidad que se mueva C. Entonces podemos encontrar una relación entre ellos. Ya vamos a ver. Obviamente va a depender del radio. Y esto se debe obviamente al punto de contacto que tienen entre ellos. Gracias a eso lo vamos a sacar. Y lo podemos simplificar, pero... Sí, lo vamos a simplificar, pero que sepan que estas fórmulas salen obviamente de la parte de cinemática. Por ejemplo, en este punto de aquí que hace contacto con el engrane A, la velocidad lineal en ese punto, la velocidad en C va a ser igual a BC, a la velocidad angular en C por el radio de C, ¿verdad? Mientras que la velocidad en C, pero vista desde A, en ese mismo punto va a ser igual a la velocidad en A por el radio de A. ¿Sí? ¿Sí ven? Siempre se utilizan esos puntos de contacto para relacionar ya sea las velocidades, las fuerzas, como lo hicimos en cinética. Pero bueno, ya los podemos relacionar. Entonces WC por RC es igual a WA por RA. Ya, entonces podemos despejar, por ejemplo, WC y nos queda que va a ser igual a WA por RA sobre RC. Y esto va a ser igual a velocidad angular de A por 0.08, que era el radio. Y el radio de C es de 0.2. Y esto me da 0.4, si no me equivoco. El que así. 0.4, velocidad angular de A, me da la velocidad angular de C. Y si se dan cuenta, relacionamos las velocidades. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para hacer el balance de energía? Como ya les dije, vamos a tener velocidades al inicio y al final. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, ¿eso qué significa? Que vamos a tener que sacar las energías cinéticas tanto del inicio como del final. Vamos a empezar. Esto va a ser un poquito largo, no creo que demasiado, pero bueno, un poquito tedioso si lo es. Tenemos que la velocidad angular de C al principio, vamos a poner aquí en el punto 1 ya. Al inicio teníamos 100 RPM, que lo vamos a llevar a radianes por segundo. Ya sabemos que una revolución es igual a 2pi. Y un minuto, bueno, un minuto iría acá arriba, es igual a 60 segundos. Entonces, transformando esos radianes, me da 10 tercios pi radianes. Bueno, y para ahorrar tiempo no pongo radianes sobre segundo. Ya, ahora, podemos calcular también la velocidad angular de A y la velocidad angular de B. Porque en primer lugar son iguales. Y en segundo lugar porque dependen de la velocidad angular de C, que sí la tenemos. Sería WC sobre 0.4, ¿verdad? Sería 10 tercios de pi sobre 0.4, ¿verdad? Y esto me da 25 tercios. Ya tenemos las velocidades angulares al principio. Creo yo que también podríamos ya calcular de una vez las energías cinéticas, ¿verdad? Entonces, la energía cinética en el punto 1 va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de las tres velocidades. Como WA y WB son iguales, pues la multiplicamos por 2, cualquiera de las dos. En este caso, IA
La fórmula es así, ¿verdad? Un medio. Pero como se repite dos veces el WA, sería 2 medios, que esto sería 1. ¿Ya? Porque WA y WB son los mismos. Estoy sumando ambas. Ya, y la tercera por sumar es la de inercia de C por la velocidad angular de C al cuadrado. Ya, entonces vamos a poner todo esto. ¿La inercia de A cuánto era? Vamos a copiarlas. Esto era la inercia de A. A ver. Ya, esa es la inercia de A. WA cuánto era? Era esto. Esto elevado al cuadrado. Más un medio. La inercia de C cuánto era? Esto que está acá. Y WC por el contrario era esto. Listo. Y así calculamos la energía cinética en el punto 1. Entonces vamos a sacar todo eso. Ya, y eso ahí nos da un valor de 20.72 julios. Ya. Y bueno, así como hicimos en 1, también tenemos que hacerlo en 2. Vamos a dejarlo esto con rojo porque lo vamos a necesitar luego, obviamente. Bueno, recuerda cuánto era la velocidad final, era 450. Entonces, esto sería W6 igual a 450. Voy a hacer la conversión de una vez por 2pi sobre 60, ¿verdad? Esto me da 15pi. Sí, me da 15pi, radianes sobre segundo obviamente, y WA igual a WB va a ser igual a 15pi sobre 0.4 era, ¿verdad? Sí, sobre 0.4. Esto me da 75 medios. Asimismo sacamos las energías en cada uno. Esto va a ser igualmente lo mismo que está aquí, pero con los datos de acá abajo, ¿verdad? Vamos a ver si podemos copiar esto. De ahí. Y aquí sería T2. Aquí la velocidad cambia, ¿verdad? Esta es la velocidad de A que nos salió 75 medios. Y aquí la velocidad nos dio 15pi. Y solo nos quedaría calcular a ver cuánto nos sale.
Y esto me da un valor de 419.7. Esto está en julios, obviamente. Ya, entonces, aparte de la energía cinética, hay algún trabajo más. El trabajo hecho, por ejemplo, por el momento que nos dieron. Sí, ¿verdad? Porque nos dieron un momento de magnitud constante de 10 newtons. Ajá, entonces este momento, obviamente, al igual que una fuerza, al desplazar el objeto a cierta distancia, hace trabajo, lo mismo con un momento con cierto ángulo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esto, equilibrio de momentos. A ver, tendríamos T1, la energía cinética T1, más el momento por el desplazamiento. El desplazamiento puede ser en A o en B, ¿verdad? Vamos a ponerle en A, da igual. Desplaza cierto ángulo. Esto de aquí va a ser igual a la energía cinética en el punto 2. Vamos reemplazando valores. En el punto 1 era 20.72. Ya, el momento era de 10. El desplazamiento angular que origina no lo sabemos, ¿verdad? Y en el punto 2 era 419.7. Entonces vamos a pasar esto al otro lado. Y vamos a calcular eso cuando nos sale. 39.9, pongámosle. Esto está en radianes, ¿verdad? Lo pasamos a radianes por segundo. Estamos trabajando en radianes ahorita. Y ese sería el desplazamiento en A o en B, porque realmente es lo mismo. Pero nos pedían, ¿qué nos pedían? El número de la grandeza que se requieren para que la deducción realmente. Ya no nos piden de A, sino que nos piden el de C. En primer lugar, hagamos esta relación que ya la sabemos, ¿verdad? Y que al mismo tiempo, esto va a ser igual a teta C sobre 0.4, creo que era. Ajá, WC sobre 0.4. Al igual que las velocidades angulares, los desplazamientos angulares también se los puede relacionar con la misma fórmula. Si se dan cuenta, la relación del punto del contacto de los engranes nos hace todo el ejercicio, así que es importantísimo saber esa parte de ahí. Entonces, teta C va a ser igual a 39.9 por 0.4. Y esto me da un valor de 15.96 radianes. Ya. Entonces, perdón. A ver. Entonces, ya tenemos la primera parte. Yo creo que nos pedía algo más. Nos pide la fuerza tangencial que actúa sobre el engrane A. La fuerza tangencial sobre el engrane A. A ver. Bueno, ahora sí ya volví. Disculpen que me surgió algo y tuve que salir. Bueno, ahora sí, ¿qué nos pedían? La correspondiente fuerza tangencial que actúa sobre el engrane A. Ok.
Aquí lo que podemos hacer es tomar el engrane A, ¿verdad? Que tiene su respectivo momento, que va a tener su respectiva velocidad angular también. Por lo tanto, podemos dividirla en 1 y en 2, ¿verdad? En el momento inicial y en el momento final, perdón. Donde aquí va a haber una energía cinética que va a estar dada por, obviamente, la inercia de A por la velocidad angular de A al cuadrado. Bueno, un medio, perdón, un medio. Y que además de eso vamos a tener otra energía que va a estar dada por, no le voy a quitar el T1 para ponerla de una vez, que va a estar dada por el momento de A, que no es el mismo que el momento de C, y por el desplazamiento angular de A, ¿verdad? Es lo mismo que acá, solo que ya netamente enfocándonos en el disco A. Y aquí también va a ser la T2, ¿verdad? Que es la energía cinética en el punto 2, que obviamente va a estar dada por un medio de la inercia de A, pero aquí vamos a utilizar la velocidad angular 2, aquí la 1. Entonces vamos a reemplazar todo eso a ver qué nos queda. Ya van a ver para qué hago esto. Vamos a copiar las inercias de A, eran 8.64. Y además la velocidad angular de A al principio era de 25 tercios pi. Cuadrado, no nos olvidemos. El momento en A no lo sabemos. El desplazamiento en A sí lo sabemos, que es el de 39.9. Y esto va a ser igual a un medio. Bueno, literalmente lo mismo que está acá, pero con otra velocidad. La velocidad en el punto 2, que era de 75 medios pi. Listo. Ahora podemos despejar el momento en A, que sería simplemente esto. Pasamos esto al otro lado. Acá. Obviamente pasa con signo negativo. Y al mismo tiempo esto que está acá, lo pasamos a dividir. Y ahí calculamos. Y creo que este momento en A sale como 1.43 newton metros. Ya. Y me dirán, te pedían la fuerza tangencial, ¿verdad? No el momento en A. Entonces, porque calculaste el momento. Esto es muy importante porque el momento siempre es igual a la fuerza por el radio, ¿verdad? Y en este caso, si, bueno, voy a dibujarlo más para acá mejor. Acá tenemos el engrane A y nos piden esta fuerza de contacto. Y yo tengo un momento, ¿verdad? Que esa fuerza de ahí es igual al momento por este radio de aquí con respecto al centro, ¿verdad? Bueno, la definición de momento, creo que ya la saben, ya vimos en estática bastante. Entonces, si yo despejo esa fuerza, me queda igual a momento sobre R, que va a ser igual a 1.43 sobre el radio del engrane, que era de 0.08 metros. Aquí. Y esto me va a dar un valor de 17.86 newtons. Y ya estaría. Esto sería la fuerza tangencial. Creo que también lo pudieron haber hecho por cinética. Pero bueno, ahorita estamos con energía. Y ya está, esto sería todo. No creo que les tomen algo así, creo que está demasiado largo para hacerlo. Tal vez le tomen a lo mejor la misma lógica de inercias con engranes, pero a lo mejor un poquito más cortito, que ya les den las velocidades o algo así. No tengo ni idea que les podrían estar tomando, la verdad. Pero esos serían los ejercicios por el día de hoy. Ya la próxima semana ya nos quedaría poquito por ver realmente. Serían otros ejercicios de energía un poquito más complicados y de ahí
vemos si vemos algo de cantidad de movimiento o a lo mejor les doy un repaso de los temas anteriores. Ahí vemos qué hacemos. Por el momento yo este es el día de hoy voy a dar esto nomás y ya el siguiente día continuamos. Nos vemos.